minuto para reflexionar. En esta mañana, cuando la voz de la conciencia está por apagarse, muchas veces preguntamos, ¿a dónde está la respuesta? Bien, apreciada familia, gracias por estar ahí atento a tu canal Recupera tu Salud. Como es nuestra costumbre, hoy tenemos una transmisión muy importante con un mensaje muy especial para nuestros días. Hemos invitado a nuestro hermano Jaciel desde Costa Rica. Queremos a usted que está entrando por primera vez a nuestro canal darle una buena bienvenida especial, esperando que el Espíritu de Dios le toque. Comparta la transmisión para que este mensaje sea expandido y así Cristo pueda venir pronto. Aquí en este canal tenemos la costumbre de orar por los enfermos, por la familia, por los hijos, por la salud de manera individual de cada uno de ustedes. Reciban un abrazo de su hermano y amigo Sandy Santos. Y ya sin más preámbulo vamos a presentarle a nuestro invitado que ya ha estado con nosotros. De hecho, comenzamos una serie de temas con él. Apenas ha dado un solo tema y fue de mucho agrado para muchos de ustedes. Por cuestión de una agenda que un servidor tiene de predicaciones, no lo habíamos podido tener, pero él está disponible para cuando nosotros querramos tenerlo. Y es nuestro querido hermano Jaciel desde Costa Rica. Buenas tardes aquí, Jaciel. ¿Cómo te sientes? Dios te bendiga. Hola Sandy, bendiciones. Aquí estamos por la gracia de Dios, tratando de sacar un tiempo agradable para nuestro Rey, ¿verdad? Y bendiciones a todos los que se vayan a conectar en esta hora. Amén, qué bonito. Bueno, te cuento, Jaciel, por acá estamos contentos en Dominicana. Algunos chubascos de lluvia. El clima está un poco inestable, a veces frío, a veces calor, pero lo más importante es que contamos con la presencia de Dios, siempre predicando la verdad presente. ¿Cómo está tu familia por allá en Costa Rica? Por la gracia del Señor, todo bien, ¿verdad? Salud, que es lo primordial. Y sumado a eso, como decía la palabra, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas salud. Entonces, esa esencia de la salud es fundamental y pues por ahí vamos bien. Amén. Pues entonces, para que iniciemos el tema de hoy, que estará bien impresionante, vamos a pedirte que nos diría con una oración. ¿Qué te parece, Jaciel? Claro que sí. Aquí yo me arrodillo, ¿verdad? En la Vale. medida de lo posible por allá. Sí. Pueden hacerlo en la medida que puedan. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos has provisto, Señor, de tiempo, de disposición para hacer, Señor, una parte de lo mucho que corresponde. Ahora te pido dos cosas, que me hagas expositor de tu mensaje y a las personas que vayan a ver y compartir, que los hagas receptores del mismo. En el nombre de Jesús, ilumínanos con tu Santo Espíritu. Amén y amén. 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 Bien, entonces habíamos conversado fuera de cámara que este tema nos va a llevar a la reflexión de saber que si no entendemos, fácilmente podemos estar perdidos. De eso va a tratar nuestro Amén. tema en esta tarde. Adelante, hermano Jaciel. Claro que sí, muchas gracias, Andy. Y algo importante es de que, como énfasis añadido a lo que tú vayas a decir, ¿verdad? Habíamos propuesto que el tema era menos que olvidemos, pero hay una medida de lo posible, el peligro de olvidar. Eso, el peligro de olvidar, nos puede meter en muchos problemas, porque olvidar es sinónimo de perder algo, Sí, de sinónimo de perder algo, ¿verdad? Sea que nosotros nos olvidamos el camino, estamos perdidos nosotros. Sea que olvidemos la prenda por muy valiosa que nosotros consideremos, si la llegamos a olvidar, es una pérdida también. Entonces, olvidar es sinónimo de peligro también. En esta hora, ¿verdad? Para poder comenzar y ampliar un poco, quiero que vayamos al libro de Proverbios 23:23. Proverbios 23:23 nos dice una palabra muy poderosa, ¿verdad? Que nos puede ubicar, perdón, se me cayó por acá, pero aquí estamos, que nos puede ayudar a ampliar un poco sobre la necesidad. Proverbios 23:23 nos dice de esta manera: compra la verdad y no la vendas, y la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Ahora, con esto quiero decirles algo importante, que la verdad, porque
no podemos comprarla. La verdad en algún momento puede ser vendida. Jesucristo decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, Judas vendió la verdad por 30 monedas de plata. Esaú vendió su primogenitura, una gran realidad, una gran bendición, por un plato de lentejas. Cada uno de nosotros podemos vender nuestra verdad por un plato que nos sirve el mundo. Llámese comodidad, llámese miedo, cualquier sea el plato que nos sirva, podemos correr el riesgo de vender, pero algo importante acá dice, compra la verdad. La verdad no hay un lugar donde usted diga, voy a comprar un poquito de verdad, véndame 1 kilo, 1 litro. Usted no hay manera de que usted pueda decir de qué manera puedo obtener la verdad. Sabemos que la verdad es Cristo, solamente ahí obtenemos verdad. Pero algo importante, al decir que compra es porque tiene un precio, tiene un costo, tiene un valor. Eso es importante. La verdad no se consigue en cualquier lado, que te cuesta encontrarla. Entonces, si nosotros compramos la verdad, llegamos a obtenerla, no la vendamos por nada. Porque podemos vender también acá, vender la sabiduría que Dios nos puede dar, que dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová y el apartarse del mal, la inteligencia. Ahora, la enseñanza también es algo acá que nos dice que no la vendamos, ni la inteligencia ni la enseñanza, porque el apartarse del mal dice que el principio de sabiduría es el temor a Jehová y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, apartarse del mal es algo que nosotros podemos venderlo por cualquier precio. La enseñanza, tirarla por el piso una vez que nosotros la obtenemos. ¿Acaso la palabra de Dios, no tiene un precio de sangre, un precio de sacrificio, un precio de persecución? Dice que la palabra de Dios primero no fue traída por voluntad meramente humana, sino que fue traída por hombres inspirados por Dios. Tuvo un precio, que fue el contacto espiritual de ellos con la verdad para recibirla. También tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos estar bien en estar atento, como a una antorcha, dice, que alumbra en lugar oscuro. Y ahí es donde entramos cada uno de nosotros, a ese tiempo de oscuridad, donde distinguir la realidad cuesta. Distinguir, nosotros nos corresponde algo que es juzgar los hechos muchas veces. Podemos juzgar las acciones, pero las intenciones jamás vamos a lograr obtener una respuesta cierta. Por mucho que nosotros queramos justificar a alguien, por mucho que nosotros queramos defender a alguien, podemos defender sus hechos de alguna manera con las pruebas que nosotros obtengamos, pero no podemos defender las intenciones de las personas ni de las acciones porque no nos corresponden, no las conocemos. Entonces, en ese énfasis, nosotros estamos en un ambiente donde la oscuridad es lo que más nos rodea. Y quiero que veamos acá unas líneas, acá en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Antes de leerla, la página, así es, perdón, disculpa, antes de leer la cita, permíteme hacer un preámbulo no muy usual, pero me identifico mucho con los hermanos que apoyan la verdad presente. Permíteme saludar a algunos hermanos que ya nos están viendo. ¿Qué te parece? Perfecto. Adelante, Sandy. Bien, quiero enviar un saludo muy cariñoso a nuestra hermana Cibele Morgan, que está conectada viendo el tema. Tomen nota, Cibele, también a Luisa Artavia, Dios te bendiga, Luisa también. Hijos de Dios viviente, también un saludo para ti también. Lucía, Elena, Dios te bendiga. Nuestra hermana Margie o Margarita, cariñosamente, Dios te bendiga. Tania, Dios te bendiga también. Daria, Dios te bendiga. Y Susana Hidalgo, un abrazo para todos ustedes. Y ahora sí, continuemos con el tema que está impresionante. Claro, Sandy. Continuamos acá en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 225 y párrafo 2, o párrafo 1 más bien, dice de esta manera. En la crisis, cuando se revela el carácter, cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño. Se vio quien había hecho la preparación para el acontecimiento.
Ambas clases fueron tomadas desprevenidas, pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. Así también, hoy en día, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Mostrará si el alma es sostenida por la gracia. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Entonces acá nosotros vemos algo que nos dice acá, que las vírgenes, ambas, todas fueron encontradas sin la debida preparación. Entonces acá vemos de que se escuchó el clamor. Ambas no sabían en qué momento iba a aparecer el novio. Las sensatas e insensatas. Esta es una parábola que mucho se usa, se acostumbra muy a menudo, pero que siempre va a arrojar la luz necesaria. Siempre nos va a ubicar en un tiempo que todos en algún momento de la historia tenemos que experimentar. Dice el siguiente párrafo, Y el párrafo 2. mira cómo encajas así en lo que dijiste al principio, cuando leíste el texto de Proverbio, y compra la verdad y no la venda. Y yo me admiro cuando el Espíritu Santo usa a una persona, porque pensé en las 10 vírgenes. ¿En qué sentido? Que se cumplió en ella ese texto, compra la verdad y no la venda, porque las 5 imprudentes le dijeron, danos de vuestro aceite, pero las otras dijeron, para que no nos falte a nosotros y a vosotros también, y más bien a los que venden. Es decir, las 5 sensatas, aunque también durmieron, pero esa poca verdad, ese poco aceite que tenían, ya no lo vendieron. Porque si lo hubiesen vendido, le hubiese faltado a ellas también. Muy interesante. Claro que sí. Y dice de esta manera, las 10 vírgenes están esperando en el atardecer de la historia de esta tierra. Estamos hablando de todos los que pretenden creer, de los que pretenden salir a esperar al novio, ¿verdad? Dice, todas aseveran ser cristianas. Eso es muy importante, porque la enseñanza, la inteligencia y la sabiduría vienen acompañados en el versículo de Proverbios 23 que decía que no tenemos que venderlo. Entonces dice, todas aseveraban ser cristianas, todas han recibido un llamamiento, tienen un nombre y una lámpara, todas profesan estar realizando el servicio de Dios. Aparentemente todas esperan la aparición de Cristo, pero 5 no están listas. Acá hay un movimiento que ahorita yo creo que en la transmisión primero, en la segunda que hicimos, yo decía de que esperemos una oleada de cristianismo profeso sí, que se va a levantar. El presidente Donald Trump, cristiano, ahora el hombre convertido según sus hechos. Yo no conozco su corazón, yo no puedo decir qué tan cierto o qué tan falso sea lo que él está profesando, pero vamos, lo que decía, los hechos públicos. Todo eso que nosotros vemos, Donald Trump, cristiano, el hombre, ahora defiende lo que el ser cristiano. Repetía sobre Daddy Yankee que decía ser cristiano. Dicen, escuché por ahí que decían de que un tal Anuel, que yo creo que es de República Dominicana, no sé, es un cantante, supuestamente ahora está profesando ser cristiano. Y yo te decía, sumando de verdad un extra que no me corresponde, no tengo la veracidad, pero te decía de que no nos asustemos de que Shakira diga que es cristiana ahora. Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y él sabe disfrazarse de muchas formas. Ahora, para el mundo se volverá aburrido, porque le gusta ver a Shakira por sus bailes, a los otros por su ritmo y todo lo que conlleva ello. Para el cristiano la religión es poco atractiva, pero ahora los que dicen ser cristianos, ahora tenemos cantantes cristianos y decimos, ahora sí podemos seguirlo, como que se nos está dando una libertad de hacerlo. Entonces, todos esos que son seguidos atraen masas. Entonces, ese cristianismo que se va levantando, solamente dice acá, aparentemente todas esperaban la aparición de Cristo. Porque si alguien se dice ser cristiano y no espera a Cristo,
en vano es su profesión, porque ¿para qué va a esperar a Cristo si no quiere un encuentro con Él? Se supone que si son cristianos están esperando aparentemente a Cristo. Dice, 5 quedarán sorprendidas y espantadas fuera de la sala del banquete. Entonces nosotros acá vemos, Sandy, que el panorama que nos muestra es un atardecer al cual estamos entrando cada uno de nosotros. Todos estamos experimentando o estamos entrando a ese esquema de la historia, a un anochecer donde distinguir la verdad del error pareciera mucho imposible. Pero la palabra del Señor nos dice a la ley y al testimonio, si no fuere conforme a esto es porque aún no les ha amanecido. Si bien es cierto, teológicamente decimos de que de lo que habla ahí la ley y el testimonio, la ley es los mandamientos y los testimonios, ¿verdad? Todo lo que se ha testificado, todo lo que los profetas han dicho. Pero Jesucristo añadía, decía, por su fruto lo conoceréis. Amén. Porque acá nos decía, es en la crisis cuando se revela el carácter. Es ahí donde se sabe quién realmente es cristiano. Porque en tiempo de paz todos alzan la bandera de cristiano y es fácil. Pero en la medida que la crisis va aumentando es cuando se va a saber quién es el verdadero cristiano. Ahorita no nos corresponde a nosotros juzgar nada, ni que si una persona es buena o si una persona es mala. Nosotros no nos corresponde en ese aspecto porque el ser humano dice, ve la apariencia, mas el que conoce el corazón, eso solamente es Dios. Si bien es cierto, dice que de la abundancia del corazón habla la boca, nuestros ojos pueden ver cosas y sostener el testimonio, pero es en la crisis donde se va a ver quién realmente está diciendo soy verdaderamente por Cristo. Acá en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, Deuteronomio 7:7, quiero en el aspecto de esperanza, que yo dije que una parte de esperanza que tenemos que entender, a menos que olvidemos la esperanza, estamos perdidos. Pero dice acá la palabra del Señor en Deuteronomio 7:7, no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿De dónde venimos como iglesia adventista? ¿De dónde venimos como iglesia protestante? ¿De dónde nacemos como parte del pueblo espiritual de judíos? ¿De dónde sale el pueblo de Israel? Nace de una nación pagana, de una nación desconocida, y Dios hace de un solo hombre, que es Abraham, una promesa de sumar generaciones a través de su llamado. Entonces, dice acá la palabra del Señor, no por ser vosotros el más numeroso, no es porque teníamos cualidades diferentes a los demás, no es porque nosotros éramos el grupo más predilecto, e incluso la hermana White amonesta que en el postrer tiempo, que cuando los gobiernos de la tierra se unan con la religión, perseguirán a la secta codiciada, a esa pequeña secta. Pero ahora nos ofende que nos diga que somos una secta. Queremos llamarnos organización, queremos llamarnos iglesia, que si no me dicen pastor no me siento cómodo, si no me dicen laico no me siento cómodo. Cuando Dios llamó de un solo hombre de la tierra de los caldeos, una tierra pagana donde iba a salir la mayor confusión, que es Babilonia, vemos qué contradicción. Del Ur de los caldeos, que es de donde están babilónicos, salió Abraham, de aparentemente lo despreciado, lo vil, menospreciado del mundo en apariencia. Pero ahora, si no somos teólogos, no nos sentimos contentos. ¿Y a quién llamó el Señor a ser sus 12 discípulos? Algunos que tenían cierto conocimiento de estudio. Podemos mencionar a Judas, Mateo y algunos más ahí, pero eran pescadores, hombres del vulgo, hombres aparentemente ignorantes. Porque es donde en el poder de Dios, en la debilidad, que se perfecciona su grande autoridad, su gran logro. Entonces acá dice, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Si nosotros olvidamos de dónde venimos, de lo que realmente somos,
es cuando realmente nosotros perdemos el norte. Pero también nosotros no podemos quedar, no, bueno, entonces no tenemos responsabilidad, ya que pues somos personas cualquiera, ¿no? Es que no estamos diciendo que somos cualquier persona, porque mira lo que dice el libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, que es un versículo muy conocido, pero me gusta textualizarlo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es nuestro origen lo que nos hace grande, es nuestra misión. Porque lo que hace grande a una nación o pequeña a una nación, a un pueblo, un gobernante, es sus principios, es su ideal, el propósito que le embargue su vida. Si nosotros perdemos, a menos que olvidemos de dónde nace nuestra verdadera vocación o la verdadera importancia de nuestra existencia, es la seguridad que podemos tener de caminar seguros hacia adelante. Génesis 1:27 nos dice, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. A menos que olvidemos a semejanza de quién debemos mantenernos, la semejanza de quién debemos manifestar, nosotros vamos a perder nuestra identidad. Por eso es de que te decía, a menos que olvidemos, pasan muchas cosas. Y eso es lo que queremos recordar, que el Señor lleva un orden de cosas. El Señor no quiere que olvides de dónde has salido, pero que tampoco olvides la misión que Él tiene para ti. Porque acá nos está diciendo, vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso nos ubica a nosotros en un destino, en una misión, para que anunciéis las virtudes. Porque el Señor nos ha llamado, por eso decíamos, no vendas la enseñanza. Porque acá el Señor nos está diciendo que nos llamó como pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes. Pero una vez que llegamos a la iglesia, nosotros pensamos de que ya totalmente no necesitamos de gracia. Pensamos que la gracia la necesita el mundo, que la gracia la necesitan los demás. Cuando nosotros tenemos que entender que es por su gracia que somos salvos, porque dice aquí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas donde estábamos nosotros. Ahí era donde estábamos, pero a menos que olvidemos que el Señor nos ha sacado de ahí, no vamos a tener el don del agradecimiento, el don del arrepentimiento, porque vamos a olvidar de dónde fuimos sacados. Independientemente que nosotros digamos, no, es que yo nací en la iglesia adventista, en mi caso, yo nací desde el vientre de mi mamá ya era adventista. Ya a mí me cantaban los coros de cuna desde que está en el vientre de la iglesia. Pero ¿por qué estoy acá? No porque yo nací en la iglesia adventista, sino porque yo entiendo que Dios tiene un propósito de llamarte para anunciar las virtudes de lo que el mundo desconoce. Yo no estoy aquí porque mi generación sea adventista, porque yo soy la tercera generación adventista, se puede decir. Yo no por eso. Si yo pierdo la misión, si mis papás pierden el propósito, si mi mamá, mi abuelito pierden el propósito, de nada sirvió sus 70, 40, 50 años en el adventismo, a menos que recuerden que nacimos para anunciar las virtudes, no nuestras. No voy a anunciar, es que yo soy adventista, es que yo soy el teólogo, no, sino que para anunciar las virtudes de aquel. O sea, aquel nos pone en un contexto de algo personal, anunciar las virtudes de aquel que nos creó, de aquel que nos llamó, de aquel que nos sostiene hoy y de aquel que nos sostendrá en el futuro. Porque al ser humano lo separan 3 segundos importantes: el segundo pasado, el segundo presente y el segundo futuro. Pero a veces nosotros vamos pensando alcanzar un futuro y vamos persiguiendo nuestro futuro, o mejor dicho, nuestro presente. Porque el segundo que yo estoy hablando ahorita ya se volvió pasado. Pero digamos, la enfermedad,
La enfermedad viene en un segundo, dice, de un momento a otro se enfermó, de un momento a otro se murió. No, es que ese segundo se construyó, perseguiste el desequilibrio en tu forma de alimentarte, en tu forma de ser, y perdiste el norte y por lo tal, ese presente se vuelve una enfermedad. Entonces, ese según nosotros perseguimos un presente, pero ¿cómo lo vivimos? Viviendo un futuro que nunca llegará. Porque dos pautas, las personas ven hacia el futuro con desilusión, ven hacia el futuro que vienen las plagas, viene la ley dominical, viene la persecución, vienen los terremotos, vienen las guerras, vemos el futuro con desilusión, porque el pasado nosotros lo vivimos persiguiendo el presente, que era el futuro incierto, nunca iba a llegar, porque nosotros no miramos las virtudes de aquel que nos llamó, donde estamos en las tinieblas, para anunciar las virtudes que siguen posteriormente. Ahora vamos a ir a Corintios, segunda de Corintios, Sandy. Si quiere me ayuda con la lectura ahí, segunda de Corintios. Sí, segunda de Corintios. Capítulo 11 y versículo 3. Segunda de Corintios. Capítulo 11, versículo 3. Porque algo que tenemos que entender que eso que nos pasa a nosotros, perseguir el presente, y siempre persiguiéndolo sin alcanzarlo, no es por mera voluntad de nosotros. Okay. Nosotros queremos cosas buenas, deseáramos aprender a disfrutar nuestra esposa, la comida que tenemos, pero vivimos avanzando y esto es por una razón, y esa es la razón que vamos a leer a continuación. Okay, dice el versículo 3 del capítulo 11 de segunda de Corintios: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Voy a leer otra vez, leí un poco mal. Adelante. Dice Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ok, entonces hay dos cosas fundamentales. La fidelidad terminaba diciendo ¿para quién era? Para Cristo. Para Cristo. Entonces, y eso es lo que se está viendo afectado, porque desde el momento tenemos que entender que esta guerra no es entre Sandy y Jaciel y Sandy, entre los predicadores que están en las redes sociales. No se trata de tirarse el uno al otro porque nosotros no sabemos intenciones, porque antes de entrar a este punto, ¿has escuchado la frase que dice el lobo se disfrazó de oveja? Ah, sí, sí. Pero hay un conferencista internacional que se llama Yokoi Kenji, es japonés y colombiano, y él dice que escuchaba en la escuela de sus hijos que decían que la maestra le cantaba una canción y se titulaba El mundo está al revés. Hay un lobo malo, hay una oveja mala y un lobo bueno, una bruja hermosa, decía, y comenzaba a decir, porque el mundo está al revés. Entonces, comúnmente es escuchar la frase, el lobo se disfrazó de oveja, pero muchas veces las ovejas se disfrazan de lobos. Bien. No sé si captas la idea. Sí. Hay ovejas que se disfrazan del lobo. No son llamadas para ser lobo, pero nos disfrazamos en algún momento del lobo, y la línea de pasar de ser un perseguido, podemos pasar a ser un perseguidor. Y ese es un peligro, y no es por nuestra voluntad, sino que dice que la serpiente, temo que con su astucia, así como cautivó los sentidos de Eva, así vuestros sentidos también sean entenebrecidos, dice acá, o confundidos, o seducidos. Entonces, hoy por hoy, decía el apóstol Pablo, y es para nosotros también, no entiendo lo que me pasa, pues no hago el bien que yo quiero, sino el mal que yo aborrezco. Eso es lo que termino haciendo. Y eso es porque hemos olvidado a quién le servimos. Hemos olvidado para quién trabajamos, que es nuestro prójimo que tenemos enfrente. Eso lo hemos olvidado, y no es por voluntad, sino que el enemigo cautiva nuestros sentidos. Y hay dos aspectos fundamentales que quiero que nos centremos en eso. Dos puntos fundamentales. Como Pedro, si olvidamos nos podemos hundir sin Salvador, a menos que olvidemos. Si olvidamos, Pedro caminaba hacia su Señor,
pero cuando sintió las olas, sintió el viento que le golpeaba, tuvo miedo, porque olvidó hacia quién iba, olvidó la fidelidad para quién era y comenzó a hundirse. Entonces, a menos que nosotros olvidemos o que recordemos, nosotros vamos a hundirnos como Pedro sin Salvador. Vamos a hundirnos sin esperanza, vamos a ver el futuro de lo que viene con desesperanza porque nuestros sentidos están siendo cautivados y confundidos. Ahora, la otra parte también, Sandy, si nosotros olvidamos como las vírgenes no preparadas para lo que viene, porque esos son los dos extremos de que tienen a la humanidad sumergida. Vemos el futuro con miedo porque olvidamos a quién le servimos, como lo hizo Pedro. No venimos y comamos y bebamos, que mañana moriremos, vivamos hoy, porque estamos como las vírgenes, esperando a Cristo, pero no preparadas para lo que viene. Ellas sabían a lo que iban, pero no se prepararon para el que venía, porque ellas pensaron, voy con lo que me alumbro, pero no saben cuánto tiempo le iba a durar eso. Entonces, a menos que olvidemos, nos hundimos como Pedro sin Salvador, a menos que olvidemos, dormiremos como las vírgenes sin prepararnos para lo que viene. A menos que olvidemos el pasado, nosotros desesperamos. ¿Y cómo diríamos? ¿Cómo es eso? Sí, porque dice, no olvides desde dónde Jehová te ha traído. Si nosotros vemos, dice, creo que una cita del Espíritu de Profecía, no me acuerdo ahorita del texto, pero recita de esta manera y dice, no tenemos nada que temer al futuro. Correcto, nada tenemos que temer al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha conducido a su iglesia en el pasado. Sí. Cuando nosotros perdemos ese marco, ¿contra quién estamos peleando? ¿Quién es el que está peleando por nosotros? Porque en este aspecto dice que Satanás, o dice que el príncipe de Persia se le está oponiendo al ángel Gabriel, incluso al ángel Gabriel. Dice que tuvo que venir Miguel en su auxilio para poder liberar la batalla. Entonces se quedó con el príncipe de Persia y él pudo venir a dar el mensaje a Daniel. Entonces la batalla no es, porque incluso hay comisiones que a los ángeles no le corresponde. Nos pueden defender hasta el punto de la muerte, hasta ahí nos pueden defender, pero al punto de resucitarnos, solamente Miguel puede hacerlo, solo él puede resucitarnos. Entonces, hay misiones de que los ángeles, por poderosos que sean, no le corresponde hacer. Asimismo, en la tierra, nosotros vamos a luchar, vamos a combatir, contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, dice el canto. Pero teniendo en cuenta que esta lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra dominadores de las tinieblas. Los asesinatos bien nacen por espíritus que se meten en las personas y ejecutan ellos las órdenes de ellos. ¿Y cómo? Porque así como la serpiente sedujo a Eva, sus sentidos fueron también confundidos. A la mujer se le dijo, no moriréis, y ella se lo creyó. Hoy a la humanidad se le dice, no moriréis, porque en una prédica yo miraba que tú decías de que dos puntos al final de la historia entrarán en pugna. El sábado o con sus engaños. Querer introducir el domingo falsamente, falso día de reposo, y la no inmortalidad o la inmortalidad del alma, que la serpiente dijo, no moriréis. Pero ahora el hombre dice, viola el sábado y no me pasa nada, no moriréis. Escucha lo que la serpiente le decía a Eva. Ahora la mujer vino, Dios le dijo, si comes del árbol morirás. Hay muchos que no es comida ni bebida el reino de los cielos y se crean debates de semanas y meses discutiendo si se puede comer carne o no comer carne, cuando ignoran cuál es la bendición de comer correctamente. En el jardín del Edén no era ni comida ni bebida, pero por comer, por su sentido fueron cautivados. Así hoy en día, como nosotros le damos cabida al diablo, con lo que nosotros nos alimentamos. Y alimentarnos no solamente va desde lo que entra a nuestro estómago,
sino al segundo estómago, que es nuestro cerebro. Todo lo que nosotros vemos, lo que escuchamos, todo eso estamos alimentándonos y estamos fortaleciéndonos. Le decía a mis hermanos el sábado en la iglesia, le decía, pensamos de que el viernes es el sexto día de preparación, pero son 6 días que tenemos para prepararnos para el día sábado. Pensamos de que el viernes corro porque es el sexto día de preparación, cuando Dios nos ha dado 6 días para hacer nuestras obras, para prepararnos. La santificación es una obra de toda la vida. Dios puede hacer la santificación en un segundo, pero repito, el segundo se viene construyendo. Ahora, y abro paréntesis porque aquí es donde, Sandy, aquí es donde ya vamos a volar. Aquí es donde ya venimos con el tema. ¿Por qué? Porque hay 2 cosas importantes que Dios ha dejado para el fin de la historia: el sábado y la justificación por la fe. ¿Por qué menciono esto? Porque en 1888 se predicó justificación por la fe, por hombres que predicaron con poder, que tanto así que dice la sierva del Señor, dice que si se hubiera aceptado ese mensaje, Jesucristo en los próximos 3 años, posiblemente 1890 hubiese o venido. 91, hubiera venido. O sea, un mensaje que hubiera permitido que no se había puesto la marca de la bestia, que no se había revelado el sábado a plenitud. Es que eso, decías tú, que todo eso es condicional. Si el pueblo de Israel no tenía que pasar 40 años en el desierto, podía entrar rápidamente. Ahora el sábado es uno de los baluartes que el Señor traerá para definir a su pueblo. Y el enemigo lo sabe y se arrecia, usa predicadores aunque prediquen verdad presente, aunque sepan del espíritu y profecía a cabalidad. Otros que no saben el espíritu y profecía o que tal vez no lo exponen públicamente, no usan las citas textuales como tú y como yo, pero están predicando con el espíritu del Señor de acuerdo a la necesidad. Y el sábado, y todos los que prediquen esta verdad del sábado van a entrar en un gran conflicto final. Porque no solamente se rebelarán los de afuera para querer coaccionar nuestras conciencias, nuestras libertades, para obligarnos a adorar un día que no corresponde, sino que el celo se puede decir de conocimiento, el celo de quién tiene la razón o quién no tiene la razón, esto se gasta tiempo. Yo sé que tú hiciste una obra conveniente, aclarar estos puntos sobre el pastor Miguel Ángel. Era lo que de cierta forma sentías en tu corazón por responder, y está bien. ¿Sabes, Jaciel? Porque se aclaran las cosas y avanzar. Sabe que tocaste un punto, Jaciel, muy oportuno que me está ocurriendo a mí ahora mismo. Tú sabes que, y perdona que haga este paréntesis, a lo amado que están mirando, que perdone el paréntesis. Sabes que mi canal, este canal, Dios lo ha provisto para predicar la verdad presente. Y como es un canal abierto, que yo invito a todo aquel que quiera dar a conocer la verdad, eso que tú mencionaste pasa, o sea, como Dios te lo reveló, que de repente hay un hermano que yo lo invito al canal y ve que una idea que tú das, que está en el espíritu de profecía, si a él no le parece, o quizás el mensaje tuyo es más potente, porque quizás lo vieron más personas, eso está creando cierto reserva, entonces se empieza en una contradicción, y yo no quisiera seguir con eso, de verdad, porque cada quien, tú y yo podemos tener una idea de un texto diferente, pero sin sacarla del contexto o de la doctrina principal de la sana doctrina. Tú puedes, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tú puedes decir, bueno, yo creo que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía, según Apocalipsis 19:10. Y yo te digo, sí, pero el testimonio de Jesucristo también era lo mismo que inspiraba a los profetas. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y no puede pasar de ahí, pero cuando ya un predicador quiere como demostrar que tiene la razón, como tú dices, y pasarle por encima al otro, se torna un poco caótico para mí, que soy el moderador del canal, porque de repente si se me pone uno bravo porque yo invité al otro, y
No sé si tú me entiendes, pero esa palabra que tú dijiste se está dando entre nosotros y esa no es obra de Dios, esa es obra de Satanás. Y te digo algo así, digamos, Sí. como dicen ahí, en modo de chisme para que nadie se dé cuenta. Mira, cuando tú transmitiste con José Luis y el pastor Enrique, Ujú. usaron un término que decían sobre dónde venía la raíz del conflicto y usaron una frase que, digamos, de cierta forma tengo mi criterio, pero eso, digamos, como decíamos, criterios, ¿verdad? Sí, criterio. Él decía de que el que predicaba Edgar Silva era familia de Cristian Silva. Y yo agregué un comentario especial y yo dije, ¿realmente estás seguro de esa información? Porque Exacto. yo puse, sin violentar el noveno mandamiento. Entonces, el Señor me ha enseñado a mí que uno no tiene que ir a las ramas, tiene que ir al árbol. Entonces yo inmediatamente, como yo he visto videos también del hermano Edgar Silva, y ahí está su número, yo le puse un mensaje, hermano Edgar, delante del Señor le pregunto, ¿usted es familia de Cristian Silva? No voy a entrar en todo lo que comentamos, pero me dijo, para resumir, me dijo, no lo soy. Si lo fuera, no hubiera problema, pero no lo soy. Ahora, estamos en un ambiente donde descifrar la verdad Difícil. está como dicen en chino, ¿me Sí. entiendes? Porque juzgamos y tiramos, y el enemigo lo que quiere hacer eso, hacernos pecar aún inconscientemente. Ahora, yo no estoy diciendo quién tenga la verdad. Yo no estoy diciendo si realmente es familia Cristian Silva o no, porque igual yo le he mandado reflexiones a él. Él me ha mandado reflexiones a mí y eso no quiere decir que yo soy enemigo de ningún canal porque a mí el Señor no me ha llamado a Sí. ser enemigo de nadie. Pero yo lo que digo es, juzgamos los hechos, pero al fin de cuentas, igual, eso era, si sacara luz, si el pastor Miguel Ángel Ortiz, su nombre secundario o su primer nombre era Jairito Ortiz, pues ya salió la luz si era necesario. ¿Por qué? Porque la obra del Señor tenía que avanzar. Porque aquí muchas veces nosotros nos enfocamos en el mensajero y nos fijamos en lo deforme que el vaso tenga y no el contenido. Anteriormente de que tú publicaras el video, yo había visto ese video ya, pero no quise, le pedí dirección a Dios, Señor, ¿qué pasa con este video? ¿Para dónde va? ¿Qué tengo que hacer con él? ¿Voy a regar esto como papelitos? Pero no se trata de eso. Como ahí hablaba directamente al pastor del ministerio de Marcelo Vilca, yo nunca había tenido el número de él, yo llamé y le hice la pregunta a él, ya que él tiene contacto con él, ¿por qué no me acerqué a ti en ese momento? Porque en el contexto era el video con el Exacto. pastor Vilca. Entonces yo vine, le hice mis inquietudes, mis preguntas y la respuesta fue para mí. Yo no podía venir y divulgar lo que fuera hasta que tú aclarases eso. Antes de que tú publicaras eso, yo ya sabía que ese no era el nombre de él en el momento que vi el video. Antes de ver el video del pastor, del hermano Silva, yo no sabía. Pero después, según la información que Dios permitió que era a mí, eso era para mi realidad. ¿Y qué digo yo? Es triste cuando muchos tienen tantas verdades que compartir. El hermano Edgar Silva tiene sus prédicas ahí que podrían afianzarse y hacer mucho bien. Pero ¿qué pasa? Tal vez lo que él traía a compartir era una realidad, por decirlo de alguna manera, porque no era, el nombre tenía una corrección, por decirlo de alguna manera, una realidad. Pero ¿cómo lo estamos diciendo? ¿Con qué espíritu lo estamos diciendo? Y no quería meterme en esto, pero me metí Ya, ahorita, pero esa parte salió, pero no ya. quiero distraerme ni distorsionarme porque el tema que traemos lo necesitamos escuchar. Amén. ¿Qué trato de con esto? Y esto comparto, te decía que iba a compartir una imagen. Voy a compartirla acá. Permítame que ya tenía acá. Y dice acá, hablando, porque estamos hablando de la justificación por la fe y el sábado antes de la venida de Cristo. Dice esta sobre la historia del pastor, el pastor Waggoner y A.T. Jones. Dice que se titula ¿Qué sucedió con ellos? Y dice de esta manera.
Dice, es muy posible que los pastores John o Wagoner sean derrocados por las tentaciones del enemigo, pero si lo fueran, esto no probaría que no habían recibido ningún mensaje de Dios o que el trabajo que habían hecho fue todo un error. Oro para que estos hombres sobre quienes Dios ha puesto la carga de un solemne mensaje o trabajo, perdón, que puedan dar a la trompeta un cierto sonido y honrar a Dios en cada paso y que su camino a cada paso sea cada vez más brillante hasta el fin de los tiempos. Carta 24, 1892. Entonces, acá nosotros entraríamos en la pregunta. Si Miguel Ángel Ortiz, el pastor Miguel Ángel o el pastor Jairo, para que no haya polémica por nombre, el pastor Jairo o Jairito está predicando una verdad sobre el sábado. Así como a Wagoner y John se le levantaron muchas personas contradiciendo su mensaje, no aceptándolo, teniéndolo hasta por hereje. La hermana White decía, eso no prueba de que si estos hombres sucumbieran en este tiempo, en este año, quiera Dios que no, decía, oro para que no suceda así, pero eso no anula que Dios haya traído un poderoso mensaje a través de ellos. Ahora repito, dice la palabra de Dios, y sé que sonará una palabra dura lo que voy a decir, pero es necesario, maldito el hombre que confía en el hombre y pone por él su carne. Sí. ¿Por qué? Porque, repito, podemos juzgar y defender hechos. Intenciones no nos corresponden a nosotros porque podemos ser extraviados. Así como hasta para separar la cizaña del trigo, así como queremos separar el trigo de la cizaña, podemos echar a perder. Cualquiera sea la intención, para bien o para mal, podemos echar a perder lo que Dios está haciendo. Eso lo reseño por lo que estábamos hablando y compartiendo, sí. ¿Verdad? Total. Entonces, total. El mensaje, aunque Wagoner y John se desviaron, el mensaje que ellos proclamaban sigue siendo fiel hasta el día de hoy. Quedó intacto. Es que ese era el punto. Por eso, digamos, ellos sucumbieron, lamentablemente, sucumbieron. Pero la obra de ellos, Dios los utilizó. Sí. Por eso es que decía, el pastor Miguel Ángel Ortiz, hasta el momento yo he escuchado prédicas y hay algunos detalles ahí que a mí en lo personal tengo mi sugerencia, pero ahí lo dejo, pero hay muchas cosas que se pueden rescatar que el mundo no está conociendo, que a través de lo que él está haciendo, el Señor está abriendo los ojos de muchas personas que investiguen por sí mismos. ¿Me entiende? Sí. Entonces, esa obra le corresponde a Dios mirar las intenciones, mirar los por qué. No nos corresponde a nosotros como seres humanos. Defendemos con amor a las personas. Lo que es justo, lo que es injusto. Igual yo, como dije, hablé con el pastor, con el hermano Edgar y bueno, cada quien tiene su criterio y listo, pero me refiero que estamos para edificarnos los unos a los otros. Cordón de dos doblez es más difícil de romper. ¿Me entiende? Entonces, pero nosotros tenemos que sumarnos a toda obra que pueda hacer Dios, porque el que zarandea para sacar la escoria, para separar el trigo positivamente, es el Señor. Todo el zarandeo que venga personal, a nivel local, a nivel de lo que sea, el Señor, aunque pesar que sean nuestras decisiones, el Señor las permite para bien. Continuamos. Entonces, Wagoner y John, utilizados por tu justificación por la fe, que era antes de que viniera Cristo, eso podría apresurar su venida. Ahorita estamos en un campo donde la verdad del sábado, muchos dicen que fueron heraldos para muchos, podrán quedar fuera de esa bendición. Dice que muchos se encontrarán en el cielo por instrumentos que no alcanzaron salvación. Pero nosotros nos corresponde orar para que yo no sea una estrella que se caiga, por decirlo en el sentido de que dice que muchas estrellas que han alumbrado caerán, y orar por las personas que puedan hacer cosas productivas, permanezcan y el Señor las mantenga. Entonces, la guerra entre el sábado, muchos van a anunciar y tal vez van a encontrarse en conflictos, pero Dios quiera que esta verdad del sábado va a salir a flote, querramos o no.
Entonces, a menos que olvidemos esa historia, hablábamos de Warner y John, vamos a estar libres de cometer tal vez errores, no con intención, pero tenemos que perseverar, porque la historia siempre se ha repetido, es análoga. Atacaron a los de Wagner y John, tuvieron la crisis, podían fallar. ¿Cómo se llama? Miller predicó justificación por la fe, se puede decir, y no aceptó la verdad el sábado, no llegó hasta comprenderla, pero dice que está su corona ahí por el trabajo que hizo. También recibirá un denario según lo prometido, ¿verdad? Y para que nosotros no, ahora ya hablamos de esperanza, ya hablamos de, a menos que olvidemos esperanza, vamos a temer al futuro. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos perseverar fortalecidos en el Señor? Va a estar bueno esto porque tengo material, pero a veces hay puntos que no lo puede dejar a uno sin reseña. Pero dice acá en Job, capítulo 38, versículo 22 y 23. Y le decía Dios a Job: ¿has penetrado tú hasta los depósitos de la nieve? ¿Has visto los depósitos del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Qué impresionante. ¿Acaso no nos espera angustia? ¿Acaso no nos esperará grandes conflictos bélicos? Lo que viene es fuerte. Granizo. Pero si a menos que olvidemos, vamos a temer al futuro. Acá en Isaías 37, 36, no lo leo, solamente lo menciono, un solo ángel fue capaz de derribar a 185,000 asirios. Y eso corresponde que en 12 horas de nocturnas, el ángel, por cada segundo, para defender a un elegido, derribó a 4 soldados por cada segundo. Si nos ponemos a hacer la división, 185,000 entre 12, y lo que resultaba entre 60 y entre 60, que son los segundos, nos da a que el Señor defienda a cada segundo de 4 soldados. O sea, ese es el poder que tiene Dios para ayudarnos. Efesios 6:12, sabemos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, por eso Dios actúa con poder. Es Él que se manifiesta interna y externamente. Hay un libro, Sandy, que se llama Los protocolos de los sabios de Sión. No sé si en algún momento lo has escuchado o lo has leído. Los protocolos de los sabios de Sión es un manual, como decir, el conflicto de los siglos, pero de la agenda de los jesuitas. Repito, porque tal vez no se comprende. Los protocolos de los sabios de Sión es una biografía de la forma que los jesuitas trabajan, han trabajado y van a trabajar para el futuro. Revelado, porque así como Dios tiene sus profetas, Satanás tiene sus profetas, y Dios les exige a ellos revelar en su debido tiempo. Y quiero leer solamente unas líneas de acá, y dice de esta manera. La página 7, el párrafo 4 dice así: los pueblos serán esclavizados con el yugo del pan. La miseria que los habrá de oprimir será mucho mayor que la que conocieron durante el mundo de los antiguos señores. De aquellos ricos podrían desatarse de una u otra manera. De aquellos ricos podían desatarse de una u otra manera, pero nadie los librará luego de la indigencia absoluta. Los derechos que hemos consignado en las constituciones son ficticios para las masas, no son reales. Todos estos llamados derechos del pueblo no pueden existir sino en la imaginación, pero nunca en la realidad. Aquí aterrizo en un punto de que esto se escribió hace tiempo atrás y es como lo que estamos viendo en la actualidad. Acá nos está diciendo que el yugo del pan es por lo que ellos oprimirán al pueblo. Que los derechos que ahora dicen la humanidad tener, te defienden el derecho del trabajo, te defiende el derecho de la educación, te defiende para todo ahora existe el derecho. Pero dicen ellos que ellos inventan esa palabra derecho.
derecho constitucional o el derecho que sea, que esto es un método ficticio que solamente no es realidad, sino en la pura imaginación. Dicen ellos en la página 8, párrafo 7, recordad la Revolución Francesa, que nosotros llamamos la Grande. Conocemos cómo se fraguó porque fue obra nuestra. Desde entonces hemos llevado a los pueblos de una decepción a la otra, a fin de que renuncien a nosotros mismos el provecho del rey. Otra vez, a fin de que renuncien a nosotros mismos en provecho del rey déspota, de la sangre de Sión que estamos preparando para el mundo entero. Acá, este libro se inventa con una ideología para atacar a los judíos, como que eran los judíos, los sionistas, o la revolución de los judíos, que esto era un protocolo que ellos tenían para gobernar el mundo, pero era la mentalidad jesuita que había sido descrita. En la página 12, párrafo 7, página 12, párrafo 7, dice de esta manera: fatigaremos tanto a los cristianos con esa libertad que se verán obligados a ofrecernos un poder internacional que podrá acaparar los poderes gubernamentales de todos y formar un gobierno supremo universal. Reemplazaremos los gobiernos actuales por un espantajo que denominaremos Administración del Gobierno Supremo. Sus tentáculos se extenderán por todas partes y dispondrá de una organización colosal que deberá someterse por la fuerza a todas las naciones. Acá nos está diciendo que van fraguando un plan para poder globalizar y acaparar la libertad de los gobiernos para que les cedan el poder para ejercer un poder global. Sabemos de que eso es normal, ya nosotros decimos eso, ya lo sabemos desde hace tiempo, pero el Señor no permite que la palabra llegue y vuelva vacía, sino que continúa diciendo en el párrafo 16, página 16, párrafo 1, dice: en la actualidad, si algunos gobiernos levantan protesta contra nosotros, lo hacen por puro formalismo y con nuestro consentimiento, porque precisamos de su antisemitismo para gobernar a nuestros hermanos menores. Sandy, ¿estás ahí? Sí, sí. Sí, estoy aquí. Pasé, tengo dos pantallas. Me llama la atención. Sí. Me llama la atención esta frase y dice: en la actualidad, si algunos gobiernos se levantan y protestan contra nosotros, lo hacen por puro formalismo y con nuestro consentimiento, porque precisamos, por así decirlo, de ellos. En el corte anterior, yo había hablado sobre el presidente de Argentina, que en el foro de Davos hizo algo maravilloso, impresionante, levantó el derecho a la libertad, el derecho al poder de una manera magistral. Así como Satanás dice que tiene sus gobernantes, que un gobierno se levanta contra ellos y es puro formalismo, pero Dios también hace lo suyo. Dios hace lo suyo y de esta manera lo hace. Dice de esta manera: pero mientras Jesús siga intercediendo por el hombre en el santuario celestial, ¿en qué momento estamos ahorita nosotros? ¿Estamos en ese tiempo? Nada más vamos reafirmando, estamos en ese tiempo. Y dice así: los gobernantes y el pueblo seguirán sirviendo la influencia refrenadora del Espíritu Santo, la cual seguirá también dominando hasta cierto punto las leyes del país. Si no fuera por estas leyes, el estado del mundo sería mucho peor de lo que es, mientras que muchos de nuestros legisladores son agentes activos de Satanás. Dios tiene también los suyos entre los caudillos de la nación. El enemigo
impela a sus servidores a que propongan medidas encaminadas a poner grandes obstáculos de la obra. Pero los estadistas que temen a Dios están bajo la influencia de santos ángeles para oponerse a tales proyectos con argumentos irrefutables. Entonces, acá nos está diciendo que todavía Dios está en el juego de ajedrez con Satanás. Satanás pone un gobernante, Dios viene y le da el jaque mate. Dios va adelante, un paso adelante, porque todavía dice que necesita a Dios para que su pueblo sea sellado, porque todavía hay un tiempo para ello. Y comparto esta otra imagen, Sandy, que es lo que te decía que parte que iba a compartir. Acá nosotros vemos la imagen de Milei, el presidente de Argentina. Él decía, y el 5 de septiembre del 2023 declaraba, el Papa es el presidente, el representante del maligno en la tierra. Entonces ahí, pues, digamos, era como una característica, decía, no, ese hombre es el que le va a dar duro, no tiene miedo a nada, y hacían un meme, y solamente lo comparto, solo para, ponen acá, dice, Javier, le dice el Papa, Javier, ¿dijiste que soy el maligno? No, eres el más lindo, sos el más lindo en la tierra, pero eso es nada más un jocoso que ponen, porque la realidad suele ser esa. Dice acá el 12 de febrero que se reunió con el Papa Francisco. Milei pide de nuevo perdón al Papa por los insultos y Francisco propone pasar la página. El presidente argentino explica sus medidas económicas en el Vaticano que le solicita atención a las clases pobres. Milei en Roma, el Papa es el argentino más importante de la historia. Ahora, es con lo que estamos diciendo. Nosotros simplemente podemos juzgar los eventos que se van dando en desarrollo. Es un tire y encoge, porque decimos, por su fruto los conoceréis. Muchos me dicen, no, es que él es presidente y ahora tiene que moderarse. Entonces, ¿a dónde está la voz de Dios? ¿A dónde está sostenerse aunque tiemblen los montes, aunque tiemblen la tierra? Porque por un plato de lenteja, sus sentidos van a ser seducidos y cautivados. Es algo impresionante, ¿verdad? Y algo que nosotros decimos de que solamente somos olvidadizos. Dios usa dos términos y dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo porque era algo que el hombre iba a olvidar. Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud porque sabía que el hombre iba a olvidar. Ahorita ya la gente ni se acuerda ni de la pandemia. Ya la gente pasó la hoja, ya la gente pasó el capítulo. Mucho menos que van a irse a la historia a ver qué pasó el 2001, que sabemos que las Torres Gemelas, pero menos que vamos a saber lo que pasó en la Primera o Segunda Guerra Mundial. Y muchas veces olvidamos de que esta guerra comenzó en el Jardín del Edén con la enemistad que se pondría entre la simiente que era Cristo y la serpiente que es Satanás. Nosotros, hoy muchas de las personas se pusieron la inoculación, se inyectaron por miedo, por soborno, vendieron sus libertades por mantener sus beneficios, mas no saben de que la historia solamente se repitió. Porque en la Segunda Guerra Mundial ya esa historia se había dado. Esa historia se había dado y hubo un hombre que se llamaba Mengele. Era un doctor instruidos por los jesuitas, y también hay un hombre que se llama Anthony Fauci. Usted dice, ¿por qué menciona estos dos hombres? Porque son de la historia. Fauci es el actual Mengele del presente. Pero ¿quién era Anthony Fauci? Dice que es un reconocido médico que está en Washington.
Ese dice que Mengele nació en marzo de 1911 en una familia bárbara rica con una estricta educación católica. Estamos hablando de Mengele. Dice que Mengele, a raíz de sus crímenes de guerra que puso o que hizo, dice que experimentaba para ver cómo le era la vida de los gemelos en el vientre de la madre, los examinaba y los torturaba. Fabricó inyecciones para despoblar la humanidad. Así, digamos, Anthony Fauci también, que es este doctor de Washington, D.C., dice que este hombre, hablando de Anthony Fauci, solo leo una línea acá. Usa los pinchazos para que no nos lo tumben. Sí, sí, eso es correcto, se me fue. El pinchazo de la inoculación. Ojalá que por ese pedacito no corte. Sí. Entonces, digamos, este plan, en la página 16, ese es un libro que yo te compartía, que Sí. se llama El COVID-19 y el resto de la historia. Tremendo. En este libro ya no lo hallas en línea ya. Yo lo descargué en PDF y lo he buscado y lo desaparecieron. Sí. Ya no está. Yo te puedo compartir el link por si los hermanos quieren leerlo en su casa. Ahí va a encontrar los detalles. Yo no voy a entrar mucho en detalles porque solo quiero mencionar estas dos partes, nada más. En la página 16, permítame, la 26. La página 26 de este libro dice, solo leo sobre Anthony Fauci, porque Mengele no lo voy a leer mucho. Dice que los estudios científicos indican que no existe ninguna prueba de que el virus fue creado en un laboratorio. Eso es lo que se dice normalmente. La investigación de la NIH se componían de dos partes. La primera comenzó en el 2014 y comprendía la vigilancia de coronavirus de murciélago con un presupuesto de $3.7 millones. Esta parte del proyecto se concluyó en el 2019. Los comentarios del doctor Fauci en el 2017 indicarían que sabía que ese sería el caso y advirtió que se aproximaba, hablando del del 19. Entonces, Anthony Fauci, él estudió, dice que Anthony Fauci es también un devoto católico romano y asistió al colegio de la Santa Cruz. ¿Y qué sabemos sobre esta universidad? Bueno, es una universidad que se instituyó en los Estados Unidos, se formó en los Estados Unidos para 1843. Dice que a menudo conocido como Holy Cross, es una universidad jesuita privada de artes liberales en Worcester, Massachusetts, Nueva Inglaterra, y una de las más antiguas de los Estados Unidos, inaugurada como escuela para chicos bajo los auspicios de la Compañía de Jesús. Fue la primera universidad jesuita en Nueva Inglaterra. Fauci usó su profesión para llevar adelante la agenda global, papal y jesuita. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque nosotros, o la mayoría de las personas, se inoculó innecesariamente. ¿Y por qué digo innecesariamente? Porque hay un tratado internacional, no sé si usted lo sabía, pero aquí se lo pongo a continuación. El Código de Nuremberg. El Código de Ética Médica de Nuremberg recoge una serie de principios que rige la experimentación con seres humanos que resultó de las deliberaciones de los juicios de Nuremberg a final de la Segunda Guerra Mundial. Específicamente, el código responde a las deliberaciones y argumentos por las que fueron enjuiciados la jerarquía nazi y algunos médicos por el tratamiento inhumano que dieron a los prisioneros de los campos de concentración, como por ejemplo los experimentos médicos de Joseph Mengele.
Entonces, esto, la gente se precipitó a ponerse la inyección porque no sabían que había un código de la Segunda Guerra Mundial que defendía las libertades para que usted no sea sujeto a experimentos médicos sin su consentimiento. No traje la lista de los puntos organizados, pero el principal es de que si usted no consiente, a usted no pueden ponerle ninguna inyección, inoculación, pinchazo obligatoriamente. Pero el Señor siempre dejó provista una salida. El Señor siempre dejó provista una salida para que el pueblo permaneciera. Mi esposa se puso 2 pinchazos porque en el trabajo prácticamente lo obligaron. A mí me decía, ¿usted se la va a poner? Yo no. Hasta el momento yo no me puse ninguna. A mí me dio el C19 2 veces y el efecto me duró 24 horas, nada más los efectos. Y me di cuenta porque me hicieron la prueba. Pero ¿qué pasa? El ser humano se olvida quién es que lo ha llevado hasta el presente, quién lo ha mantenido fiel, quién hasta aquí y quién es que lo va a poder sostener hacia el futuro. El ser humano ni siquiera se acuerda o ha leído o reseña siquiera de lo que es la encíclica Laudato Si, que con el hermano Ramón estuvieron un poco tocando ustedes sobre Laudato Si. Ni siquiera la han escuchado, tal vez muchos, no les interesa y no la creen. No saben que siguió una encíclica a nivel de inmigración que fue Fratelli Tutti. Y si no se acuerdan del COVID-19, tampoco se recuerdan de que ahorita el 4 de octubre se publicó una tercera encíclica que se llama Laudate Deum. No sé si usted ya la ha leído. Sí. ¿Ya la ha leído? Ok. Solamente leo 2 reseñas de eso porque no puedo quedarme sin leerla. Y dice de esta manera, esto es el libro impreso de Laudate Deum, la encíclica papal. Dice la página 9, el artículo 36. Sigue siendo lamentable que las crisis mundiales sean desaprovechadas cuando sería la ocasión para provocar cambios saludables. Hace mención del 2017 al 2018. Dice, y ha vuelto a ocurrir en la crisis del C-19, porque las verdaderas estrategias que se desarrollaron posteriormente en el mundo se orientaron más al individualismo o más desintegración, a más libertad para los verdaderos poderosos que siempre encuentran la manera de salir indemnes. Aquí está diciendo en pocas palabras de que a pesar de que ha habido crisis, siempre han habido personas que saben superar la crisis a su manera o como sea, que no se dejan dominar por alguien más. En la página 9, párrafo 5, eso es el punto 40, dice acá, punto 40. No se trata, porque él está diciendo que se desaprovechan las oportunidades para provocar cambios y hace aseveración y dice, no se trata de reemplazar a la política, porque por otro lado, las potencias emergentes se vuelven cada vez más relevantes y de hecho son capaces de obtener resultados importantes en la solución de problemas concretos, como algunas de ellas han demostrado en la pandemia, precisamente el hecho de que las respuestas a los problemas pueden venir de cualquier país, aunque sea pequeño. Termina presentando al multilateralismo como un camino inevitable. Acá nos está diciendo, Sandy, que las soluciones pueden venir de cualquier país, aunque sea pequeño. ¿Qué país más pequeño que el Vaticano? Hay varios hermanos aquí en YouTube diciendo que me comparta el libro para yo compartírselo a ellos también. Claro, te voy a compartir Sí. Lo que es Protocolos de Sabio de Sion. Ok. La verdad es que el C-19,
para que ustedes lo lean ahí en su tiempo porque es muy interesante. Ok. Entonces decía que la solución, decía, de las crisis se han desaprovechado y no saben que las soluciones pueden venir hasta de un pueblo o un país pequeño. ¿Qué país más pequeño que el Vaticano? Chile, yo creo que anda por ahí, supuestamente. Es por no decir el nombre ya. Sí, es como para ponerle la firma. Sí. Pero el código 41 de la misma página 9 dice, la vieja diplomacia. ¿Cuál es esa vieja diplomacia? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14, versículo, voy a ir rápidamente solo para reseñar ahí. Del 8 Apocalipsis en 14, adelante. Del 8 en adelante. ¿perdón? Babilonia. Dime. No te escucho. Ah, no me escucha. No. No, sí te escucho, fue que no te entendí, perdón. No, vamos a que leer el pasaje, leer el pasaje. Yo me adelanté, sí. Apocalipsis capítulo 13, versículo 12 dice así, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Acá dice que la solución viene puede ser de un país pequeño, pero dice la parte 40, el código 41, la vieja diplomacia. ¿Cuál es esa vieja diplomacia? O sea, que está diciendo que el Vaticano puede tomar decisiones, traer soluciones, pero no nos olvidemos de la vieja diplomacia, que es los Estados Unidos de Norteamérica, como han venido trabajando simbólicamente, por así decirlo de alguna manera. Dice, la vieja diplomacia también en crisis sigue mostrando su importancia y su necesidad. La nueva configuración del mundo, pero si se sabe reconfigurarse, debemos ser parte de la solución, porque la experiencia de los siglos tampoco puede ser desechada. Está diciendo que ninguna de la experiencia poca o mucha que se tenga son necesarias. Vemos, digamos, de forma directa, entre líneas, como lo hacen los masones para escribir, solamente que pensamos de que ahí dice, está saludando y está saludando de verdad, cuando está dando un mensaje entre líneas. Solo los masones saben identificar en código, estilo código Morse, el mensaje que les está mandando cuando lo leen. Y me llama impresionantemente la atención esta última que quiero subrayar acá, la página 10. Permítame, creo que se me perdió acá. Que se me había perdido acá, Sandy. Déjame un momento, no. La página 14. Página 14 de Laudate Deum, el párrafo 1.42. Vea qué magistral, por eso digo que hay que saber entre líneas. Dice el punto 62. Ojo al discurso. La Biblia narra que Dios miró que todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Hasta ahí va bien. ¿Ok? Dice, de él es la tierra y todo lo que hay en ella. Dice, por eso él nos dice, la tierra no podrá venderse definitivamente porque la tierra es mía y ustedes son para mí como extranjeros y huéspedes. Entonces, esta responsabilidad ante una tierra que es de Dios implica que el ser humano dotado de inteligencia respete las leyes de la naturaleza y los delicados equilibrios entre los seres de este mundo. ¿Por qué no escoger otra cita que hable de la naturaleza si quería enfatizar la naturaleza, sino diciendo que la tierra es mía? La tierra es mía y ustedes son como huéspedes. Ustedes son extranjeros simplemente acá. Entonces los cambios que se pronuncian de esta manera, Sandy, es impresionante, porque hay eventos que están delante de nosotros, y solo comparto acá estas últimas para ir abordando de alguna manera el cierre. Vemos que el código de Nuremberg, que nos explica que olvidamos cosas, que el cambio climático con sus campañas masivas, ¿qué significa para el mundo que por primera vez haya aumentado la temperatura a 1.5 grados, que ahora está a 1.53, que ya subió? Dice, incendios, inundaciones y olas de calor intenso
son algunos de los efectos del calentamiento global se han sucedido en estos últimos años. Eso está publicado el 8 de febrero del 2024. Acá, hablando de Costa Rica, Sandy, Sí. dice, Sala Cuarta, Poder Judicial lesionó libertad religiosa de funcionario al obligarlo a trabajar los sábados. Funcionario reclamó que sus jefes lo obligaron a trabajar a pesar de que él ya había solicitado descansar durante el Shabbat, desde la noche del viernes hasta la noche del sábado. Nosotros decimos, güey, entonces va bien, porque van defendiendo hasta la libertad del sábado. No, el espíritu religioso a nivel mundial, bajo cualquier disfraz, se va a comenzar a hacer sentir, como usted hablaba con el hermano Polanco. No importa si es por defender el sábado o por defender el domingo, lo que es las leyes no tienen por qué meterse. Dice acá, hablando sobre México, será doble, así aplica hoy, no circula. Mañana 23 de febrero por contingencia ambiental. Este viernes el programa Hoy no circula se amplía debido a la contingencia ambiental. Checa qué vehículos no podrán circular. Estamos hablando de movimientos. Para el 3 de marzo, dice, domingo 3 de marzo del 2024. Una vez al mes París respira, además de la avenida de los Campos Elíseos. Los 4 primeros distritos se vuelven verdes y sin coches, sin permitir la circulación de vehículo a motor durante un día. La próxima edición tendrá lugar el domingo 3 de marzo. Hablando sobre identidades, Motor 16, que es una página de España, la DGT lo confirma. Si tu nombre está en esta lista, tienes que devolver tu carnet de conducir. ¿A dónde están los derechos? ¿A dónde está lo que decía que la palabra derecho es simplemente un instrumento que usan de acuerdo a la necesidad del momento, pero que la quitan en el momento que ellos quieran? Dice, eso es en México. Nueva tarjeta de bienestar. Cuando es el último día para hacer cambio en el módulo de rezagados, los beneficios de la pensión del bienestar tienen que realizar el cambio de su plástico para que puedan seguir recibiendo su apoyo económico. Eso es el 26 de febrero del 2024. En Chile, eso fue publicado el 31 de marzo del 2022. Solamente voy leyendo para aterrizar ideas. Lorena Guzmán. En el 2021 el Senado chileno aprobó por votación unánime un proyecto de ley que modifica la Constitución para proteger los derechos del cerebro o neuroderechos. La Cámara de Diputados revisó y votó esta legislación en septiembre de este año. El 1 de febrero del 2023, neuroderechos en Chile, consagración constitucional y regulación de las neurotecnologías. Hablando a nivel de Costa Rica, 1 millón de inmigrantes podrían arribar a Costa Rica este año según estudios. Y ahora dice acá, este es un coro, el coro de San Francisco se titula, que el coro de San Francisco es el coro que representa a la agenda LGTBQ+. Y dice, venimos por tus hijos. Usted ve la descripción, el coro gay de San Francisco la decía, el coro gay confesó, venimos por tus hijos. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra su descendencia? ¿Acaso pensamos de que le decía Mardoqueo a Esther, no creas que por estar en este reino y tranquilamente tú escaparás? Porque leí todo lo que hemos leído de promesas, la salvación puede venir de cualquier lado, pero tú no creas que escaparás. La agenda programada es, venimos por tus hijos. Aquí no importa si te dicen, no, tranquilo, te defendemos el derecho a la alimentación. Su pensión, usted trabaje y trabaje, no se preocupe que la tiene segura. Vemos ahí que en las medidas de necesidad, en pacto colectivo,
la libertad de transitar en las calles, la libertad de la salud, la libertad de tu cerebro, de tus pensamientos. Dice que Chile es la propulsora de todos los estudios que se hacen a nivel mundial. Chile es la que donde ensayan los mejores programas. Y decimos, ¿por qué pasa? Digamos, repito, no vamos a condenar acá, pero ¿por qué Chile se está quemando? ¿Por qué Hawái se está quemando? Y decimos, porque por tanto hemos olvidado a nuestro Dios, Él se olvidó. Pero ahora, dice también la palabra, dice, no puede la madre abandonar a sus hijos, aún la madre, pero yo jamás me apartaré de ti. Hablando de persona, pero cuando la nación se mete en lo que solo Dios le pertenece, el Señor es celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre generaciones. ¿Qué intentamos decir con esto, Sandy? Que tal tu libertad de movimiento, tu libertad de trabajo, tu libertad de alimentarte. Ahorita se está trabajando en 3 estilos de agenda. La agenda de movimientos, movimiento LGT, movimiento ambiental, lo que sea, grupos electos, el sindicato, todos esos son movimientos. Agenda de eventos, guerra, terremotos, esos son eventos que se van, inundaciones, y agenda de control, que son agenda de salud, agenda de trabajo, agenda de alimentación. Todo esto, hay cosas que el ser humano, como compartían un día de esto, el ser humano puede aguantar andar con la misma ropa durante buen tiempo, pero alimentación, la salud, ¿qué pasa? Que Éxodo 15:26 dice, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios y guardas sus mandamientos, ninguna enfermedad de la que le envió a los egipcios te enviará a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. El Señor es nuestro sanador, pero si nosotros olvidamos cómo Dios nos puede ayudar, si no supimos cómo defendernos, que estaba el código de Burns para que nos defendiéramos y que no nos obligaran a experimentos sociales, el ser humano ha olvidado tantas cosas. Y solo quise hacer la reseña sobre la agenda, sobre la Segunda Guerra Mundial, y termino con esta historia. Es una historia una historia que nos relata este libro que se llama Milka Eran. Este libro lo estoy promoviendo en Sociedad de Jóvenes. Lo estamos leyendo todos los sábados, un capítulo. Ya llevamos dos sábados leyéndolo. Porque este libro, se lo digo como medicina, como solución a los problemas que van a venir, soluciones a los problemas que estamos experimentando ahorita. Usted se lee esto y es una píldora de fe que se va a aumentar cada vez que usted lo lee. Pero esta es una historia de Susie Hanselmundi, una familia adventista que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Cada capítulo es un milagro como Dios actuó. Pero yo no puedo leer todos los capítulos acá, sino solamente leo unas líneas, porque acá decía de que estos poderes nazi se ocuparon de la educación y de contribuir a preparar a la gente para lo que ellos querían después que obedecieran. Les doy las páginas, porque si usted lo quiere comprar, cómprelo, se lo recomiendo. Milka Eran, la página 37. Voy a leer esto para ir haciendo el cierre, Sandy, disculpa. Voy a cerrar aquí el micrófono, no lo pongo con el auricular porque se escucha mucha bulla. La página 37 del párrafo 1 al 3 dice así: otra vez Helen los invitó a entrar al apartamento. Sí, voy aquí un poquito más abajo. Espérame, que creo que me hubo una letra aquí. Acá, sí. Párrafo 1 y 2 dice, en la escuela, Kurt y Lotte, que eran los hijos de esta familia, sufrían un lavado de cerebro cada día con respecto de la supremacía de la respuesta raza aria y la inevitable victoria germánica.
cada vez que gran número de hombres de Frankfurt eran reclutados y llevados al frente, los niños eran reunidos en el patio escolar donde tenían que estar de pie con los brazos derechos en alto con el saludo alemán mientras escuchaban una larga arenga política. Con el tiempo, los niños desarrollaron una estrategia para vencer el agotamiento. A una señal combinada anteriormente comenzarían una pelea en un rincón del patio escolar, mientras la atención del personal docente era distraída, todo el alumnado cambiaba de brazo. Pero la preocupación más inmediata que el lavado de cerebro era problema de la observancia del sábado. Había clases 6 días por semana. Tradicionalmente los adventistas, ponga atención a esto, Sandy, que esto es fundamental. Tradicionalmente los adventistas habían conseguido permiso para que sus hijos quedaran exentos de asistir los sábados. Ahora las cosas eran diferentes. Mantener los niños en casa el sábado significaba que se sospecharía que fueran judíos. Después de deliberar sobre el asunto, el presidente de la asociación de Hesse recomendó a los miembros de la iglesia que debido a los peligrosos de la situación política, enviaran a sus hijos a la escuela los sábados hasta que terminara la guerra. El Señor entenderá nuestras circunstancias extremas, les aseguró a los feligreses. Sandy. Tremendo. Dice que después de estar sobre este asunto, el presidente de la asociación de ese lugar recomendó a los miembros que debido a los peligros mandaran a la iglesia los sábados a sus muchachos, aunque sea por unos, solo iban unas par de horas, nada más. Pues relata la historia de que muchos padres accedieron por pensando que sus hijos así podían terminar la educación escolar, ascender a la universidad. Y la mayoría de los adventistas que mandaron a sus hijos no terminaron la universidad porque murieron en un bombardeo. En desobediencia murieron en bombardeo. Bombardeo, sí. Sí, entonces, pero vamos de que eso, el problema del sábado, Sandy, no es para el futuro. El problema no fue solo en el pasado porque la historia se repite. El problema consiste en ya. Creemos ser adventistas del séptimo día, pero nos da igual hacer con el sábado lo que querramos. Venir a la iglesia, querramos o no. Si quiero, si hace frío, si hace calor, es excusa para no ir. Pero algo que me llamó la atención acá, en la página 39, la página 39 dice de esta manera. Dice, permítame, si la 39, 6 y 8. Mm, mm. Bueno, el director de la escuela los siguió obligando a ellos que fueran a la escuela. Les dijo, se puso rebelde, habló con la Gestapo, que era la guardia militar de Hitler en ese momento, y los puso en bastante aprietos a ellos. Helen oró para que Dios defendiera su libertad, para defender a sus hijos, y dice que salió en el noticiero que al director de la escuela lo reclutaron y murió en la guerra, bombardeado también. Wow. Siempre Dios ha defendido su iglesia, siempre. Pero acá en la página 37 dice así, mientras hablaba ella, dice que como familia, a ella se le convocó, a la mamá de familia se le convocó porque ella no se unía al partido nazi, porque guardaba el sábado, porque sus hijos no iban a la escuela, lo tildaban de ser judío y ella dijo, esto no puede ser así. Pero la llamaron a la oficina y dice, mientras hablaba ella estudiaba el rostro del hombre, pero no podía leer nada de su expresión severa. Él tomó el teléfono y habló con su asistente. Por favor, verifique si Frau Hassel es miembro de la iglesia adventista del séptimo día. Porque ella le dijo, yo no soy judía, simplemente que soy adventista del séptimo día
y por lo tal no puedo hacer lo que usted me está indicando. Dice que el hombre llama y le dice que verifique si es miembro de la iglesia adventista. Dice, información confirmada, contestaron por teléfono pocos minutos más tarde. Vea el esquema. Que estamos hablando de 1945 aproximadamente, un poco antes, cuando comenzaba la guerra. La tecnología se supone que era limitada y ya el ejército tenía quien era miembro de la iglesia adventista, luterana, católica, del que fuera. Ya tenían información. ¿Usted cree hoy en día que usted y yo no estamos siendo Guay. monitoreados? Si en ese tiempo lo estaban, imagínate ahora con tantos dispositivos y tanta... Es correcto. Entonces, este libro nos enseña lo que le tocó vivir a ellos y lo que nos va a tocar vivir a nosotros. Pero si corrimos con los de a pie y nos cansaron, ¿cómo contenderemos con los de a caballo? Pensamos de que vamos a pasar tribulación, vamos a pasar angustia, todo eso es cierto, pero termino en esta hora con la siguiente, nada más con la siguiente cita que es Apocalipsis 2:17 y dice así: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce, sino el que lo recibe. Hay un evento a nivel mundial que está por ocurrir, se está gestando, se está componiendo. ¿Cuál es? El hambre. De los 4 eventos que dijo Jesús, oiréis de guerra, rumores de guerra, habrá hambre, pestes, terremotos en diversos lugares. De todos esos eventos, lo que nos falta es el hambre. Y que eso no es que eso va a traer la destrucción, sino que eso va a traer la implementación a lo que venga. Porque como usted mismo decía, Sí, primero tiene que haber una limitante, porque en el caso de José, en Egipto hubo abundancia. Primero abundancia, abundancia, abundancia. Cuando ya se limitó el alimento, ya venían las condiciones para que usted obtuviera el alimento. Asimismo, viene hambre, ahora es un poco al revés. Primero viene hambre para que se cumpla el inicio de los dolores. El hambre después, donde Dios nos va a sustentar, donde ya ni los impíos ni los hijos de Dios van a encontrar alimento fácilmente. Dios va a abrir las ventanas de los cielos para suplir. Pero al que tenga oídos, oiga en este momento. No tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo enviará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Los amén. eventos están sucediendo. Europa, México, Estados Unidos se va uniendo y muy pronto América Latina. Dijo Donald Trump, dice, el de cuando yo llegue, si llego a tener el poder, le voy a dar el poder a la iglesia cual nunca ha tenido. Entonces, repito, el espíritu del cristianismo, no el espíritu de Cristo, el espíritu del cristianismo se está eh, uniendo a esta campaña mundial. Muchos eventos, los Illuminati ya tienen su ejército preparado, que son los protagonistas que la gente sigue, personajes de ficción, sea cantante, actores, políticos, todos ellos, así como este líder adventista que dijo que le dio permiso para que se ausentaran el sábado, cuando es Dios que tiene que darte el permiso. Si seguimos a los hombres, podemos perder la ruta en cualquier momento. No nos olvidemos que Jehová es nuestro sanador para todo Amén. sentido. Así es. Estaríamos, Andy. Amén. Bueno, pues gracias a todas las personas. Hay muchas personas ahí en el chat que están, se han concentrado, bueno, en el libro. Le ha parecido muy bien el tema y también el Sí, se libro. lo vamos a compartir. Sí, vale. Bien, pues esperamos en el Señor que este tema sea aprovechado y que nos preparemos, ¿verdad? Porque como tú bien decías en la parte final,
primero se genera una crisis, ¿verdad? Y luego entonces para suplir esa crisis, entonces te van a hacer oferta, como decíamos en el último tema. Así que agradecemos a nuestro hermano Jaciel y vamos a concluir con una oración. Oremos. Amante Dios, gracias por esta tarde, gracias por el mensaje. Ayúdanos a prepararnos, Señor. Llénanos de tu amor cada día, de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a vivir la palabra, a vivir un día a la vez. Señor, perdona nuestros pecados. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida de cada uno de los que están viendo, Señor. Bendice a la familia de Jaciel, mi familia también y cada uno de los hermanos que están mirando, Señor. Que sean enriquecidos con tu palabra. Y ayúdanos a perseverar hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano Jaciel, un abrazo por tan importante mensaje. Vamos a continuar. Ya yo estoy un poco más libre de la agenda. Y vamos a continuar con estos mensajes que son de mucha importancia para nuestros días. A ustedes que están Sandy, viendo, sí, adelante. perdón. No sé si hablaba sobre la invitación hacia mí. Ajá. Hay un tema preparado que es desenmascarando al enemigo, bandera falsa. Wow, tremendo. Bueno, pues el viernes tenemos una cita, entonces nosotros dos otra vez aquí. Así que espérenlo, hermano Vamos querido. a programar. Ya usted sabe, hermano. Pasen todos feliz resto de la mañana, de la tarde, de la noche, dependiendo del país. Así que un abrazo, Jaciel, y nos vemos. Amén. Cristo viene, falta poco para nuestra redención.